¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que bien, porque yo no. Porque estoy en medio del puto bosque. Les explico. Porque don pendejo pensó que estaba yendo a Tepoztlán por una oferta de trabajo de 5 pesos la hora. Y bueno, terminé perdiendo en este puto bosque, todo por culpa de Google Maps. Sabía que no tenía que hacerle caso. Guay, qué golpiza me di. Pero bueno, ya dejando tanta mala y media, vamos a seguir con el video. Como vieron en el título, vamos a presentar una saga de videos que inicié hace más de un año. Así es, estoy hablando de los niveles de poder del planeta Tierra. Después de 6 meses desde el último video, vamos a seguir con el devónico. Cabe aclarar que este video lo voy a narrar con Loquendo, así para que ustedes puedan comentar si les gusta o no mi voz, para que próximamente pueda hacer los videos completos completamente con mi voz. Bueno, ya dejando de tanta mamada de media, vamos a seguir con el video. Tráiganse su comida favorita porque empezamos. El Devónico es el periodo donde la Gran Pangea se empieza a formar, aunque no completamente. Inició hace unos 416 millones de años y finalizó hace unos 359,2 millones de años. Durante el Devónico, el clima predominante fue cálido y húmedo, con abundancia de lluvias. Al interior de las masas continentales, existían climas áridos y secos. Durante el Devónico, hace unos 365 millones de años, surgen los primeros anfibios. También proliferan varias líneas de artrópodos terrestres. Al final del periodo se produjo la extinción masiva del Devónico, que afectó gravemente a la vida marina. Durante el Devónico se formaron los yacimientos de petróleo y de gas de algunas zonas. Ahora ya resumido qué es el Devónico, vamos a ver el potencial de estas criaturas. Minecraster es el último marrellomorfo que habitó el mundo. No se asemejaba a sus parientes cámbricos como Marrella, ya que se asemejaba más a un cangrejo con una coraza en la parte superior del cuerpo. La coraza tenía 6 espinas que a su vez estaban recubiertas de espinas más pequeñas, que presuntamente tenían una función defensiva. Se han hallado más de 100 especímenes, incluyendo 3 juveniles, que muestran concentraciones de estos animales en pequeños grupos. El escudo cefálico de M. hexagonalis tenía una longitud promedio de 10 milímetros, era de forma ovalada y estaba elevado en su superficie superior, con 3 pares de proyecciones alargadas y rectas que irradiaban hacia afuera, las cuales presentaban pares de espinas. El Climatius fue uno de los primeros peces con mandíbulas, era de pequeño tamaño. Este pez desarrolló mandíbulas, lo que supuso un gran avance evolutivo respecto a otros peces, pues podía apresar presas vivas o comer carroña, y además desarrolló pequeños dientes afilados. Pero a pesar de ser un depredador activo, también era cazado por otros animales como los escorpiones marinos, por lo que desarrolló muchas aletas sostenidas por espinas muy afiladas que podía desplegar para defenderse. Generalmente entre 5,5 y 7,5 centímetros de longitud. Materpiscis se trata de un pez parecido a un tiburón perteneciente al extinto grupo de los placodermos, o peces acorazados. Estos peces acorazados dominaron los mares, ríos y lagos durante el periodo devoniano de la era paleozoica, hace entre 420 y 360 millones de años. El fósil, que mide unos 25 centímetros de largo. Gogonasus, hocico de gogo, es un género extinto de peces de aletas lobuladas, Sarcopterygii, conocidos por fósiles preservados en 3 dimensiones de 380 millones de años de antigüedad, encontrados en la formación Gogon Australia Occidental. Vivieron en el Devónico tardío, en lo que una vez fue un arrecife de coral de 1400 kilómetros enfrente a la costa de Kimberley, rodeando el noreste de Australia.
estimado con una longitud total de aproximadamente 25 a 30 centímetros. Ventastega es un género extinto de sarcopterigio tetrapodomorfo semejante al Tiktaalik que vivió en el Devónico superior. Probablemente habitaba en pantanos o en lagos de agua dulce, a su vez en ambientes ribereños de tipo manglar como una adaptación a la necesidad de aferrarse al sustrato contra las corrientes, que posteriormente permitió a este grupo acceder a la tierra firme, dando lugar a los primeros anfibios. Como Tiktaalik, carecía de dedos en sus miembros, pero probablemente contaba con extremidades, o aletas, semejantes a palas y era más acuático que terrestre. Ventastega curónica se encontró en sedimentos de agua dulce en la formación Ketlerni, Devónico superior, Letonia. Sus restos se componen de una mandíbula inferior casi completa y de un yugal, hueso exterior del cráneo situado inmediatamente por debajo de las órbitas oculares. Completan el fósil fragmentos del cráneo, una clavícula y un ilión. El animal tenía unos 80 centímetros de longitud y formaba parte de los primeros peces tetrápodos. El Acanthostega es considerado como el primer anfibio, ya que presenta características comunes tanto de los peces como de los anfibios. De los peces heredó el hecho de no tener cuello, una cabeza grande, poner huevos y una cola larga con una aleta en la parte superior, pero este animal tenía rasgos innovadores, entre ellos, la presencia de 4 patas terminadas en unos extraños 8 dedos que le permitían caminar, y unos pulmones más eficientes que le permitían respirar aire con mayor eficiencia que los peces pulmonados. Tenía un cráneo bastante grande, con 2 ojos situados en la parte delantera y 2 pequeñas fosas nasales. Sus mandíbulas eran muy grandes y estaban repletas de dientes afilados para atrapar peces, pero no eran muy potentes. Pero este animal seguía ligado al agua, ya que su piel era muy fina y tenía que hidratarse casi constantemente con el fin de absorber el oxígeno a través de la piel, algo de lo que carecen los peces, pues tienen escamas que lo impiden, y además ponía huevos similares a las ranas modernas que experimentaban una metamorfosis, de forma que tenían que pasar gran parte de su vida en el agua. El Acanthostega era un tetrápodo primitivo del Devónico superior, que medía generalmente entre 50 centímetros y 1 metro de longitud. La Cognathus panderi es una especie extinta de pez sarcopterigio perteneciente al género Lacognathus, del norte de Europa. Esta vivió entre el Devónico medio al Devónico superior, alrededor de 397,5 a 360 millones de años. Los fósiles de L. panderi han sido recuperados en rocas del Devónico medio de la formación Gauja y del Devónico superior. Se estima que crecían entre 1 y 2 metros de largo. El esqueleto de la Cognathus estaba estructurado de manera que grandes áreas de la piel estaban estiradas sobre placas sólidas de hueso. El Panderichthys fue uno de los últimos peces que evolucionaron hacia los anfibios. Tenía características tanto de pez como de anfibio. El cráneo recuerda al de los anfibios, pero la mandíbula se asemejaba a la de los peces. Tenía 4 aletas bastante musculosas y sin radios, que le permitían desplazarse lentamente por tierra, ayudándose de sus pulmones. Es posible que los pulmones evolucionaran por la necesidad de obtener oxígeno de charcas poco oxigenadas, por lo que debían de respirar aire para obtenerlo. Medía entre 90 centímetros y 2 metros de longitud. El Ichthyostega era el mayor de los primeros anfibios, con una longitud de 1,8 metros y un peso de más de 80 kilogramos. Era un animal lento y pesado en tierra firme, pero tenía la suerte de poder desplazarse por ella, pues era un lugar donde no podían atacarlo. Su cráneo era muy grande y estaba repleto de pequeños dientes afilados como cuchillos, que actuaban como una jaula repleta de pinchos para los peces, de forma que tenían pocas posibilidades de escapar. Aunque su cabeza era muy grande, sus mandíbulas no eran muy potentes, por lo que recurría a la táctica de esperar y dejar que la presa se acercara a su boca gracias a un cebo y luego cerrar de golpe las mandíbulas.
Sus ojos eran grandes y estaban en una posición intermedia entre los de un carnívoro y los de un herbívoro, de forma que puede ver bien en un pequeño ángulo para cazar a la presa, pero a la vez tiene un campo de visión amplio que le permitía detectar un posible depredador como la inería. Inerpeton es un anfibio gigante de 1,5 metros de longitud que comía pequeños invertebrados como escorpiones y libélulas. Era de los primeros vertebrados que podía pasar tiempo fuera del agua sin restricciones óseas. Aún así, necesitaba pasar bastante tiempo en el agua, como todo anfibio, pues tenía una piel fina que se secaba rápido y ponía los huevos en el agua. Era la presa principal del gran pez carnívoro inería. Eusthenopteron fue uno de los primeros peces pulmonados. Se cree que tenía unas aletas pectorales muy poderosas, por lo que es probable que pudiera desplazarse vagamente por tierra, posiblemente para encontrar charcas vecinas en las que poder alimentarse. Ya tenía huesos en las aletas que terminarían derivando en los huesos de las patas de los vertebrados terrestres. Tenía unas dimensiones de entre 30 y 60 centímetros. Su cola era característica, ya que su perfil era curvo y rematado en 3 puntas, a modo de tridente. La aleta posterior debió de proporcionarle al animal la capacidad de realizar impulsos rápidos, imprescindibles tanto para la caza como para la huida. Entre 30 y 60 centímetros de longitud, aunque especies como Efordi podían superar los 1,5 metros y otras alcanzar hasta 2,1 metros, con un peso aproximado de 50 kilogramos. Stetacanthus tenía un máximo de 1,5 metros de longitud. Su característica más resaltante es la inusual forma que presenta su aleta dorsal, que era propia de los machos. Se asemejaba a un yunque o a una tabla de planchar, y estaba recubierta de pequeñas espículas, versión ampliada de los dentículos dénicos cutáneos, que cubren la piel de los tiburones, que también cubrían la cabeza. La cresta pudo haber tenido una función en el cortejo, o tal vez habría sido utilizada para la defensa. Aparte de su inusual aleta dorsal, Stetacanthus poseía unas extensiones de la piel en la parte posterior de sus aletas. Stetacanthus solía alimentarse de una gran variedad de peces y moluscos pequeños, aunque también podía ser cazado por depredadores mucho más grandes y poderosos. El gran pez carnívoro Dunkleosteus, el cual era el máximo depredador en esa época. Se cree que Cladocelach podía alcanzar hasta los 2 metros de longitud. Su articulación mandibular era muy débil si se la compara con la de los tiburones actuales, pero lo compensaba con unos músculos mandibulares muy potentes. Su boca era extraña y de gran tamaño, y se encontraba exactamente en el centro de la cabeza. A diferencia de los tiburones actuales, no estaba cubierto casi en su totalidad por dentículos dérmicos, sino que solo los poseía alrededor de las aletas y de los ojos. Tenía 2 aletas dorsales, cada una con una punta. Cladocelach tenía una gran cola, ahorquillada, y probablemente era un veloz nadador, que cazando en manada pueden haber muerto gigantescos peces inundados conocidos como Dunkleosteus, de 5 metros de largo. Hackelopterus es un género representado por una especie extinta de artrópodo quelicerado. Al medir 2 metros y medio de longitud, ha sido el artrópodo más grande de la historia, compitiendo con el milípedo Arthropleura, con su pariente Pterigotus y, muy de lejos, con el actual cangrejo gigante japonés. Vivió hace 390 millones de años, en el Devónico medio. A pesar de que sus parientes vivían en aguas saladas, parece ser que el Hackelopterus vivía en ríos y lagos. Todavía no está claro si podía arrastrarse sobre tierra firme, aunque es posible. Fue descubierto en Alemania en el 2007, donde fue descubierto un quelícero de 46 centímetros de largo. El Hackelopterus era un animal acuático, y es posible que fuera uno de los predadores más grandes de su época.
Es posible que cazara peces, trilobites, otros escorpiones de mar e incluso los ancestros de los tetrápodos. Sin embargo, también habría sido presa de tiburones, placodermos y de sus propios congéneres. Ineria es un género de pez arcopterigio de la subclase Tetrapodomorpha que vivió durante el Devónico superior, Fameniano, en lo que hoy es Norteamérica. Ineria era un pez grande. Se estima mide entre 2,5 y 3 metros de longitud total. La mandíbula completa más grande alcanza los 38 centímetros, pero hay un fragmento mucho más grande, posiblemente de una mandíbula de aproximadamente el doble de esa longitud, aunque ese espécimen puede pertenecer a un risodonte. Suponiendo que este fragmento de mandíbula pertenezca a Ineria, era uno de los máximos depredadores de su tiempo. Nucleosteus es un género de peces placodermos artródiros que existieron a finales del periodo devónico, desde hace aproximadamente 380 hasta 360 millones de años, en el Frasniano y Fameniano. Algunas especies han sido descritas, de las cuales se han hallado numerosos fósiles en Norteamérica, Polonia, Bélgica y Marruecos. Como otros níctidos, Nucleosteus se caracterizaba por una cabeza acorazada, provista de mandíbulas con cuchillas dentales poco usuales. Aunque otros placodermos rivalizaban con él en tamaño, Nucleosteus es considerado uno de los depredadores marinos más fieros y mortales que han existido. Con hasta 10 metros de largo y 3,6 toneladas de peso, este cazador estuvo al tope de la cadena alimentaria de su ambiente, y probablemente depredaba toda clase de fauna. Por esa razón encabeza la lista. Y bueno, gracias por ver. Bueno, como decía, espero que les haya gustado este video. Hice este video lo más rápido posible porque estoy en semana de exámenes. Recuerden darle like y suscribirse, ya que vamos a llegar a los 200 subs. Ya sin más que decir, hasta la próxima.